Las FARC, a nivel político. Sí. La candidata ahora a la fórmula vicepresidencial de Timochenko dijo, tenemos muchas coincidencias con Petro en temas de programa. ¿Usted le jalaría una coalición con las FARC? Mira, las FARC hunde su raíz en el estalinismo y el poder soviético. Y muere eso en el año 93. Y ahí vuelven y se transforman, ¿cierto? Sí. En vez de dejar las armas, como los habíamos invitado nosotros, nos dicen que somos traidores en ese momento. Bueno, y ellos pasan a una cosa muy difícil. Y es que efectivamente se empoderan militarmente, pero empiezan a financiarse de toda esta cadena económica de narcóticos. Pues de narcotráfico. Pero ese camino ideológico, llamémoslo así, que es muy diferente al mío. Nosotros ganamos, dejamos las armas, ganamos las elecciones, ganamos la constituyente. ¿La constituyente es poder soviético? Pues algún sectario ultraderecha dirá que sí. La constitución de Colombia es un proyecto democrático. Yo tengo dudas serias de que puedan interpretar las necesidades de la sociedad colombiana del hoy. Ajá. Los veo más anclados, ¿cierto?, a la retórica ideológica de un mundo que se acabó. Y se me asimila mucho a lo que está pasando en Venezuela. O sea, hay una retórica, ¿cierto? Entonces salen en marcha para conmemorar los 100 años de la Revolución de Octubre, pero es como una especie de discurso que encubre, en el fondo, una falta de capacidad para interpretar la realidad del hoy. O sea, no. No, pues no lo veo, no están aquí, ya tienen sus candidaturas. ¿Usted el acuerdo de paz le haría cambios? No, ese es un acuerdo ya firmado, nos guste o no nos guste, se respeta. Pero lo que vamos a hacer es la era de la paz. Ajá, sí, pero que ya no lo explicó doctor Petro. Pero el tema, por ejemplo, el tema polémico de que hagan política sin pasar primero por la JEP. No, es que la JEP, mire la paradoja. Entonces hay un agarrón de la vieja política, porque ¿cómo es posible que vayan a hacer política sin la JEP? Pero no aprueban la JEP. Entonces... La Junta del Congreso no aprueba eso. No está aprobando la JEP. No, la JEP debe ser aprobada por el Congreso. La JEP determina quiénes de esos combatientes de todos los bandos pueden hacer política y quiénes por la gravedad de los delitos no. Pero es que si no la tenemos, estamos en un vacío que puede ser peligrosísimo. Esta semana usted dijo que Germán Vargas Lleras habría prácticamente dado la orden al fiscal general para que lo encarcele a usted. ¿Uno qué pruebas tiene para decir eso? Bueno, una acusación tan grave, tan delicada. Sí, y me reafirmo. ¿Se reafirma? Y me reafirmo. ¿Pero qué pruebas tiene, doctor Gustavo? Es decir, el señor Germán Vargas Lleras ha hecho unas cosas que llaman entrismo en el Estado. ¿Cómo? Es decir, utilizar cargos públicos para fines políticos personales. Como candidato tiene el derecho de hacer su campaña, etcétera, y expresar sus ideas. Lo que no tiene derecho es de usar pedazos del espacio público, que es de todos y todas, en función de su estrategia personal. Y peor si esos espacios tienen que ver con los derechos de las otras personas. Esos espacios son contralorías, que las tienen en muchas partes del país, y es una intromisión, una instrumentalización del Poder Judicial que es dañino en términos de democracia y de paz. Y lo ha logrado en la Corte Suprema de Justicia, lo ha logrado en vía Congreso, en parte de la Corte Constitucional, y lo ha logrado fundamentalmente en la Fiscalía y en las Contralorías. ¿Cómo es lo de la Fiscalía? Es que Néstor Humberto Martínez es de Cambio Radical, o sea, no es una alianza. Pero el hecho que haya tenido simpatías con Vargas Lleras, ¿cómo lo llevó usted a inferir que no son simpatías, son copartidarios. Es ideólogo del Cambio Radical, es directivo del Cambio Radical. Lo puso en la terna Vargas Lleras, presionando a Santos para que le pusieran en la terna. Eso le costó que se fuera la señora Lorena de su gabinete, porque ella fue la primera en denunciar eso. El señor lo denunció porque el señor Néstor Humberto tenía unas relaciones comerciales muy estrechas con el señor Luis Carlos Sarmiento, y eso era problemático para la Fiscalía. Bueno, lo ponen ¿con qué? Con la votación en la Corte Suprema de Justicia, con una serie de personas, Leonidas Bustos, cuya magistrada auxiliar ya había hecho la sentencia que permitió el archivo del proceso de parapolítica de Germán Vargas Lleras. Allí es que aparece el señor Gustavo Moreno, cuyo hermano es candidato de Cambio Radical de Barón Cotrino, lo ponen como jefe de la unidad anticorrupción. Me pone el contralor distrital, que iba a ser Gustavo Moreno, no iba a ser personero, primero iba a ser contralor, después lo cambiaron hacia personero, después lo cambiaron hacia la unidad, etcétera. Es una toma de organismos que tenía una intención. O sea, ¿para qué lo hace? ¿Por el sueldo? Pero doctor Gustavo, ¿cuál es la directriz política? Pero eso son conclusiones suyas. Bueno, entonces siguen las evidencias. Entonces al señor Gustavo Moreno lo coge la justicia norteamericana con las manos en la masa, le descubre el pastel, lo conocemos todo. Cuando lo van a capturar tiene en su carro el proceso preliminar contra Petro. ¿Cómo sabe usted eso? Porque usted lo publicaron. ¿Está el proceso? Claro, mire usted en la internet, y entonces el informe del CTI que captura a Moreno dice que tenía en su carro, y entonces ahí aparece el proceso contra usted. Contra mí. ¿Proceso por qué? Por la compra de las acciones de TGI, es decir, la desprivatización de TGI, que es lo que para muchos es criminal, pero políticamente, pero judicialmente ¿Usted no. ha preguntado en la Fiscalía por ese proceso? No, es que ya me llevaron Claro, pero digo, ha preguntado de qué va ese proceso. Cambiaron el fiscal del caso de mi proceso. Está en preliminares, ni siquiera es un proceso. Cuando se reúne Vargas Lleras con Martínez hace poco, y la ciudadanía los coge y los pone en redes, no nos dimos cuenta,
hay una conversación ahí que el mismo fiscal comenta en su despacho, en sus oficinas, en la fiscalía, y se irradia el contenido de la discusión. ¿Qué reveló él en la Y fiscalía? varias gentes, que me reservo en este momento el nombre, pues no hay problema, varias gentes van y nos comunican. ¿Qué le dijeron a Ojo, usted? pilas Petro, porque lo que dijeron en esa reunión es que se expida una medida de aseguramiento contra usted. Por ese caso. Por el caso ese. Entonces, pues, lo primero que yo hago es volverlo público, porque esta es una cadena de acontecimientos, no es un solo hecho, no es un chisme. ¿Por qué no? Venía trabajándose. ¿Por qué no el denuncia señor eso? Gustavo Moreno está en un principio de oportunidad fraudulento. Porque al señor Gustavo Moreno lo pone allí el señor fiscal general. Y el señor fiscal general le da un principio de oportunidad. ¿Eso es honesto? Y entonces el señor, de acuerdo a la, ¿Pero qué a la no es ley, honesto ahí, según usted? pues que es arte y parte. Y un juez no puede ser arte y parte. Pero, es decir, la fiscalía es la que está llevando el proceso del señor Moreno. ¿Quién es el jefe de la fiscalía? Sí, pero ¿Y quién nombró al señor Moreno? es el fiscal. Ah, y entonces si se le pregunta al señor Moreno cuáles son las razones por las cuales están lo ponen en ese cargo que va a contestar. Claro, el señor pero Moreno. usted hizo una denuncia. Es fraudulento porque no está bajo condiciones de decir la verdad, no tiene un juez natural. Ajá.